Hola, les doy la bienvenida a este espacio donde, juntos, vamos a reflexionar sobre un tema que ha sido, es y será fundamental en la vida cristiana, la caridad. En el Evangelio encontramos que el Señor nos habla de este valor profundo con una claridad inconfundible. La caridad no es solo un acto de generosidad ocasional, sino una actitud del corazón que refleja el amor divino en nuestra vida cotidiana. Hoy, los invito a sumergirnos en las Escrituras para comprender cómo debemos vivir esta virtud, cómo podemos ser portadores de la luz de Dios a través de la caridad. La caridad es, sin lugar a dudas, el más alto de los mandamientos, según nos enseña Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39. Nos encontramos con las palabras del Señor que resumen toda la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, hermanos, encontramos la base de lo que significa la caridad. Es el amor que no se queda en palabras, sino que se traduce en acciones concretas. Cuando Jesús habla de amar al prójimo como a uno mismo, nos invita a reconocer a cada ser humano como una manifestación de su imagen y semejanza. Es un llamado a superar nuestras diferencias, a derribar los muros del egoísmo y del prejuicio, y a vivir una solidaridad auténtica que nos una como hermanos. Este amor no es selectivo ni condicionado, sino que debe abarcar a todos sin distinción. La verdadera caridad no se pregunta quién merece o no merece ser amado, sino que se ofrece generosamente, sin esperar nada a cambio. Al hablar de caridad, no podemos dejar de pensar en el amor incondicional que el Señor tiene por nosotros. Este amor es el modelo perfecto que debemos seguir. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 9. Nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. El amor de Dios es tan grande que nos dio lo más precioso, su propio Hijo, para salvarnos y darnos vida eterna. Este amor se muestra en actos concretos, no en palabras vacías. En su sacrificio, Jesús nos enseñó la esencia de la verdadera caridad: dar sin reservas, sin medir el precio, y sin esperar nada a cambio. La caridad no solo se trata de dar bienes materiales, sino también de compartir nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestras sonrisas y, sobre todo, nuestra paciencia y comprensión. Ser caritativo es mucho más que simplemente dar algo material a alguien que lo necesita. Es, en primer lugar, un asunto de corazón, un reflejo de cómo Dios nos ha amado a nosotros, y cómo, a través de su gracia, podemos amar a los demás. A lo largo de las Escrituras, podemos ver cómo el Señor, en diversas ocasiones, exhorta a su pueblo a practicar la caridad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, Jesús nos da la parábola del buen samaritano, que se encuentra en la ruta de Jericó. Un hombre es asaltado por bandidos, y aunque muchos pasan por su lado, es el samaritano, alguien considerado por los judíos como extranjero y despreciable, quien se detiene, lo socorre, lo cuida, lo lleva a una posada y paga por su atención. Este acto de caridad es el ejemplo que Jesús nos deja, mostrándonos que el prójimo es aquel que necesita nuestra ayuda, sin importar su raza, su religión o su posición social. Queridos amigos, es importante recordar que la caridad no es solo un acto aislado, sino una forma de vida. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de la caridad de una manera tan profunda y llena de amor que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. En 1 Corintios 13, versículos 1 al 3, Pablo nos dice: si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Estas palabras nos muestran que, aunque nuestros actos de caridad sean grandiosos, si no están motivados por el amor verdadero, carecen de valor. La caridad debe ser el resultado de un corazón que ama sinceramente, de una vida transformada por el amor de Dios. La caridad no siempre tiene que ser un gran gesto visible ante los ojos del mundo. A veces, los actos de caridad más significativos y duraderos son aquellos que no se ven, que no se publican en las redes sociales, pero que hacen una diferencia real en la vida de quienes los reciben. Recordemos que el Señor nos llama a servir, no a ser reconocidos. En Mateo 6, Jesús nos enseña que cuando hagamos algo bueno,
No debemos buscar la alabanza de los hombres, sino hacerlo en secreto. Para que nuestro Padre que está en los cielos nos recompense. No podemos hablar de caridad sin hablar de sacrificio. Si bien es cierto que la caridad se basa en el amor, también es cierto que ese amor se expresa a través del sacrificio. En el Evangelio de Juan 15:13, Jesús nos dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. La caridad, en su forma más pura, requiere sacrificio. Sacrificar tiempo, recursos y comodidad por el bienestar de los demás es una muestra de lo que significa vivir el amor verdadero. La caridad también nos invita a ser solidarios en el sufrimiento de los demás. No solo debemos dar lo que nos sobra, sino que debemos estar dispuestos a dar lo que es importante para nosotros. Esto nos lleva a una reflexión sobre nuestras prioridades. A veces, nuestra generosidad se limita a lo que es fácil o cómodo, pero el verdadero reto de la caridad es ofrecer lo que realmente cuesta. Es ese sacrificio el que refleja el amor más profundo. El Señor nos promete que aquellos que practican la caridad, aquellos que dan con un corazón sincero, serán recompensados. En el Evangelio de Mateo 25:35 al 40, Jesús nos habla del juicio final, donde dice, porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed. Y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste, estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. En ese momento, Jesús revelará que cada vez que ayudamos a los más necesitados, le estamos sirviendo a Él mismo. No hay mayor recompensa que saber que hemos agradado a Dios y que hemos sido instrumentos de su amor en el mundo. La caridad es un camino que debemos recorrer todos los días. No es algo que se aprende de una vez, ni algo que podamos hacer por obligación. La caridad es el reflejo del amor de Dios en nosotros. Y este amor se debe vivir en lo cotidiano, en las pequeñas y grandes acciones de cada día. Es un amor que se entrega, que no busca recompensa. Que es paciente, que se sacrifica y que ve a cada ser humano como un hermano. Hoy, les invito a reflexionar sobre cómo estamos viviendo la caridad en nuestras vidas. ¿Estamos amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo por el bienestar de los demás? La caridad no solo transforma a quienes reciben nuestra ayuda, sino también a nosotros mismos, porque cuando amamos, nos asemejamos más a Cristo. Que el Señor nos conceda el don de amar sin reservas, de servir sin esperar nada a cambio. Y de ser una luz de esperanza para un mundo que tanto lo necesita. Que Dios los bendiga, y que su amor nos guíe en cada paso que demos. Amén.